Santo, en esta noche, Padre, yo vengo ante tu presencia, amado Dios. Yo te pido, Señor amado Padre, que pongas palabra en mis labios, Dios mío. Padre Santo, a ti te doy toda la gloria, Dios mío, Padre. Sin ti no soy nada, Padre Santo. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Te pido en esta noche, Señor, que pases un carbón encendido sobre mis labios, Dios mío. Padre celestial, te pido, Dios mío, Padre, que esta palabra que usted me ha dado, Dios mío, Padre Santo, limpie nuestros corazones y nos ayudes a ser, Padre, hombres fieles delante de tu presencia, Padre, a caminar conforme a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre celestial. Reprende, Padre, toda obra del enemigo, Padre, todo mal pensamiento, Padre, en el nombre de Cristo, Padre celestial. Padre, te doy gracias a ti, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor Padre, porque tú eres maravilloso, Señor amado. Y en esta noche, Padre, yo voy a exponer tu palabra, Señor, pero que sea conforme, Señor, a tu palabra, Dios mío, no a la mía, Padre celestial. Yo me humillo delante de tu presencia. Yo reconozco, Padre, que sin ti no soy nada, Padre celestial. Bendito sea tu nombre, Padre, te lo pido en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y así, hermano, abra su escritura en 2 de Samuel capítulo 12. Este tema yo le he puesto pecado oculto. Pecado oculto. El peligro de tener en poco a Dios. Pecado oculto. 2 de Samuel capítulo 12. Vamos a estar leyendo estos versículos. ¿Lo tiene, hermanos? Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice así: Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Siéntese, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Él es bueno, Él es maravilloso. Y Él es el que nos va a permitir en esta noche predicar su palabra del Señor. Nosotros sabemos bien de dónde Dios nos ha sacado. Un día nosotros estábamos perdidos. Un día nosotros estábamos muertos en pecado y delitos, pero Él nos dio vida y vida en abundancia. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 14 verso 6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Aquel que dio su vida en aquella cruz del Calvario por amor a nosotros, por amor al pecador, al perdido, por amor al borracho, por amor a la prostituta. Él es fiel y digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre de Dios. Yo estaba escudriñando este pasaje de la Biblia. A nosotros se nos dieron estos bosquejos y yo leía este bosquejo. Y déjame decirle, a veces cuando usted se siente triste, cuando usted se siente afligido, cuando usted ya no siente seguir más adelante, pero nosotros aquí vemos estos ejemplos que nos ha dejado el Señor. Y yo miraba este tema y déjame decirle que yo me regocijaba en el Señor, que Dios es misericordioso para perdonar nuestros pecados. Él es bueno y maravilloso. Y yo estudiaba este tema, que este tema se va a predicar el sábado. Pero yo digo, bueno, Dios puso en mi corazón traer este tema al pueblo del Señor. Como dijo Pablo, no me es problema volverle otra vez a predicar el sábado. Así que a veces muchos no van a la célula, pero hoy Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Amén. La introducción dice, a estudiar este pasaje de la Biblia nos damos cuenta de lo grave que es el pecado en la vida del hombre. Por otra parte, se puede ver la omnisciencia y omnipresencia de Dios en este hombre. Trató de ocultar el pecado. Muchas veces nosotros tratamos de ocultar el pecado, pero nosotros estamos desnudos ante los ojos de Dios. ¿A dónde iremos si sus ojos de Dios están puestos en nosotros? La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Acá vimos un relato de David. Dios lo había bendecido, Dios lo había ungido como rey. Dios lo había ungido como rey. Aquel joven, nosotros sabemos bien la historia de aquel joven que Dios lo ungió como rey. Cuando Jehová desechó a Saúl, vemos que Jehová mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí, su padre. Y ahí vemos que el rey David estaba apacentando sus ovejas. Era un joven. Y miramos cómo Dios lo llamó. Y ahí en su casa había siete hermanos de él. La Biblia dice que estos hombres eran fuertes. Era hombre del escuadrón de Saúl. Pero mire lo que es Dios. Dios nos ha escogido con un propósito para llevar su palabra del Señor. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Algunos Dios los ha llamado como predicadores, como evangelistas. A otros como pastores, a otros como adoradores. Y acá vemos nosotros que Dios había bendecido al rey David. Lo había ungido como rey. Dios había librado de la mano de Saúl muchas veces al rey David. También vemos aquí, dice que le había puesto un corazón conforme al corazón de Jehová. Era un hombre que amaba a Dios. Dios lo había escogido porque era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Dios muchas veces le había dado la victoria a este hombre. Acá vemos que él
le dio la victoria con Goliat. Imagínense aquel joven derrotando a aquel hombre gigante que era Goliat, solamente con una honda y una piedra. Pero es que no era eso, hermano, sino que él tenía la presencia de Jehová. Él tenía el Espíritu Santo. No es que era él, sino que era que Dios estaba con este joven. Bendito sea el nombre de Dios. Pero David no se acordó en este momento que él pecó. Muchas veces a nosotros nos pasa esto. ¿Cuántas veces Dios nos ha bendecido? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado un ministerio? Muchas veces usted joven, si tiene un ministerio, tiene que valorarlo. Valore lo que Dios le ha dado. Porque muchas veces usted se va a enfrentar con el pecado. Acá vemos, el rey David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero él falló. Y muchas veces nosotros fallamos también, hermanos. Muchas veces nosotros estamos apuestos a fallarle a Dios. Yo no sé si hay acá algún perfecto o alguno que se sienta perfecto. Yo creo que no hay nadie, hermano. Solamente Dios. Solamente Dios es el que conoce los corazones. La Biblia dice: bienaventurado es de limpio corazón, porque él verá a Dios en aquel día. Pero acá vemos el rey David, ungido por Dios. Dios le dio la victoria. Dios le dio aquella victoria contra Goliat. Y Dios lo libró de la mano de Saúl. Pero David se dejó guiar por lo que vio. Y aquí vemos este relato después en el capítulo de 2 Samuel capítulo 7. Ahí habla cómo Dios bendijo al rey David, le dio una promesa. Si nosotros le leemos acá en el capítulo 7, el pacto de Dios con David. Mire cómo dice en el capítulo 6. Ciertamente no he habitado, dice, en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuando he andado, dice, con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel. Quien haya, dice, mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué, dice, no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás, dice, de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y además yo fijaré de ese lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos les aflijan más como el principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Imagínense, Dios le da una promesa a David. Imagínense que aquí el profeta Natán le lleva una noticia a David, que él haría pacto con David. Pero vemos aquí también, hermano, en el relato que nosotros leímos, que aquí Natán le lleva otra noticia al rey David. Imagínense, el rey David, vemos nosotros aquí que después de que David cometió este pecado, David se dejó guiar por lo que vio, cuando él debería estar en la batalla. Y nosotros vemos que el profeta Natán llegó hacia David
y empezó a decirle el relato que nosotros leímos acá en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, que hablaba de aquel rico que tenía muchas ovejas, que tenía muchas vacas y bueyes, pero que fue aquel pobre y le quitó aquella ovejita, aquella corderita. Imagínense que el rey David dije que tal hombre que hizo eso muriera. Y en Éxodo capítulo 22, versículo 1, ahí habla que aquel que hurtara aquel animal se le devolvería a aquella persona, si fuera oveja, 4 ovejas más o 5 bueyes más. Por eso le relata esta parábola el profeta Natán al rey David. Pero imagínense que David se dejó guiar por lo que vio. La vista ha sido desde un punto débil que el diablo siempre ha usado para hacer caer a muchos. La vista. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Dice como punto 1 acá que David se dejó guiar por lo que vio. Imagínense lo que vio David, se dejó guiar. Pero el diablo es astuto. El diablo es astuto para hacer caer al hombre. A veces nosotros podemos decir muchas veces que las redes sociales son buenas, sí son buenas. Pero muchas veces, hermano, las mismas redes sociales te van a hacer caer a ti. Yo no sé qué es lo que tú publicas o lo que nosotros hacemos en las redes sociales. Las redes sociales sirven para bien y sirven para mal también. A través de las redes sociales ha llegado la palabra del Señor. Dios bendiga a aquellos que están mirando a través de las cámaras. Bendito sea el nombre de Dios. Pero acá vemos al rey David que se quedó en aquel día cuando el pueblo de Israel estaba en la batalla. Dice que subió al terrado de su casa y miró a aquella mujer que se estaba bañando. La vio y la deseó y la mandó a traer y cometió el pecado. La vista ha sido un punto débil que el diablo siempre ha usado para hacer caer a muchos. En la Biblia encontramos nosotros muchos ejemplos. Hombres que cayeron de la gracia del Señor. Hombres que no obedecieron la palabra de Dios. Nosotros vemos en Génesis capítulo 3, cuando Dios pone al hombre en el jardín del Edén. Y Dios le da instrucciones que del árbol del bien y del mal no puede comer. Pero es eso el árbol del fruto que Dios le había dicho podían comer. Pero desobedecieron a Dios. Aquí vemos que la serpiente, como era astuta, dice que engañó a Eva. Imagínense, aquí vemos en Génesis capítulo 3, habla del 1 al capítulo 13. Y vemos nosotros que ahí Dios le dice al hombre y le da instrucciones. Pero vemos que la serpiente con su astucia, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Imagínense que la serpiente engaña a la mujer. Imagínense que cuando nosotros vemos este relato de la Biblia, cada quien se empieza a justificar por sí mismo. Adán le echa culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y vemos ahí que nadie reconoce sus errores. Y así muchas veces nosotros ocultamos el pecado y no reconocemos que nosotros hemos pecado contra Dios. Y muchas veces ocultamos el pecado. Yo creo que acá no hay pecado oculto, ¿verdad? Nosotros vemos en 1 de Corintios capítulo 5, en el versículo 5, ahí habla que había un hombre o un joven que se estaba acostando con la mujer de su padre. Y ahí vemos la reprensión. No sé si lo puede poner mi hermana. 1 de Corintios capítulo 5, verso 5.
dice, a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí vemos, hermanos, que a veces nosotros, cuando somos disciplinados de parte de Dios, es para nuestro bien. Es para que nosotros aprendamos a amar a Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, que según la tristeza, según Dios, dice que según las tristezas, según Dios, es para arrepentimiento, según Dios. Pero la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de Dios produce arrepentimiento. Cuando nosotros a veces estamos tristes, cuando nosotros estamos pasando por una prueba o estamos pasando por una enfermedad, a veces nosotros empezamos a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué a nosotros nos pasa esto? Y muchas veces a muchos de nosotros nos pasa esto. Pero la Biblia dice que produce para arrepentimiento. O a veces muchos de nosotros se hemos disciplinado. Y muchas veces nosotros ya no estamos en este lugar. Muchas personas a veces Dios les ha dado un ministerio y la persona lo que hace es irse al mundo. Nosotros vemos aquí que que David se arrepintió. Dios lo levantó cuando el profeta Natán llegó y le empezó a sentenciar lo que iba a suceder a su casa. Pero él se levantó. Él se humilló hacia Dios y Dios lo levantó. Dios lo volvió a exaltar. Por eso muchos de nosotros, Dios lo que quiere es levantarnos. Lo que quiere Dios es que nosotros sigamos adelante. El rey David no se quedó en el suelo, sino se levantó. Por eso a veces hay muchos pastores que han dejado su ministerio. Muchas personas que han estado aquí se han ido. No, Dios lo que quiere es levantarlo. Dios lo que quiere es que usted siga adelante. Un ministerio no lo va a salvar. Solamente la sangre de Cristo es la que nos puede libertar. Es la que nos puede dar la victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí también nos relata otro pecado, hermano, el pecado de Acán. Eso lo vemos nosotros en Josué capítulo 7. Vemos nosotros que Dios le dijo que no agarrara nada del anatema. Cuando Dios entró para tomar la tierra prometida, Dios les dijo al pueblo de Israel, Josué le dijo que no tomara del anatema. Pero acá vemos este hombre que dice la Biblia que imagínense que cuando el pueblo de Israel, después de tomar la tierra prometida, dice la palabra del Señor que ellos fueron a la guerra, pero fueron destruidos por el enemigo, cuando Dios ya le había dado mucha victoria al pueblo de Israel. Aquí nosotros vemos en Josué capítulo 7, versículo 1, dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía, dice, el campamento de los madianitas al norte, más allá, dice, del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, estoy leyendo Jueces, hermano, disculpe. Josué capítulo 7. Alabado sea el nombre de Dios. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó, dice, del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Imagínense
que Dios le había mandado al pueblo de Israel que nadie tomara del anatema. Imagínense, acá la Biblia dice que este hombre ocultó lo que había hecho. Había ocultado el pecado. Había ocultado lo que él había tomado. Cuando Dios le había dicho que no tomara de lo que Dios le había dicho, maldito iba a ser lo que iba a tomar este hombre. Y aquí nosotros vemos más adelante, en el capítulo 18, ahí habla, dice, y se acercaron, dice, a su casa los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadbi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces dice, Josué dijo a Acán, hijo mío, da la gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale la alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Imagínese este hombre. Como yo le digo, nosotros no podemos ocultar el pecado al Señor. La Biblia dice, si confesares tu pecado a Dios, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el que perdona nuestros pecados, es el que nos limpia de toda maldad. Muchas veces nosotros podemos decir que ya no hay perdón para nosotros. Muchas veces nosotros a veces pecamos, hemos reprendido por el Señor muchas veces. El Espíritu nos redarguye, pero hay muchas veces que a veces el Espíritu ya no nos redarguye. Hay muchas veces que nosotros pensamos que ya no hay perdón para nuestra vida. Y muchas veces nosotros hacemos mal a veces en irnos de la iglesia. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero Dios ha venido para perdonar nuestros pecados. Por eso usted que tal vez se ha ido de la iglesia, tal vez usted ya no está en el camino del Señor, se ha ido al mundo. Dios es misericordioso para poder levantarlo. Dios tiene el poder para volverlo a restaurarlo. Y tal vez usted, si está acá sin Cristo, Dios puede perdonar sus pecados. Porque por eso Dios dio su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces muchos de nosotros juzgamos al hermano, o a veces el hermano se siente, a veces muchas veces que a veces alguien le va a decir algo, pero mi amigo o hermano, usted que está en este lugar, Dios es fiel, Dios es digno, Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. A veces aquí no ha terminado, nosotros hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Muchas veces nosotros nos sentimos cansados, muchas veces nosotros ya no queremos seguir adelante. Muchas veces nosotros podemos decir, muchas veces nosotros nos cansamos, muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios. A veces usted, en el momento que está en la prueba, usted ya no quisiera seguir adelante. A veces pasamos por momentos difíciles. Déjame decirle que hay momentos que la fe le falta a usted. Hay momentos que las fuerzas le faltan. Hay momentos que usted siente que Dios no lo escucha. Y usted empieza a decir, ¿por qué a mí me está pasando esto? Yo no sé si usted se ha preguntado muchas veces, ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo busco a Dios, si yo oro, si yo ayuno, si yo escudriño su palabra del Señor. Muchas veces usted empieza a decir, bueno, yo no sé qué voy a hacer a la iglesia. Yo no sé si usted se ha sentido así, pero yo sí me he sentido así. Y yo le digo, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Y empieza uno a pensar, a justificarse. Empieza uno a ver las cosas de otra manera. Y uno dice, bueno, pero a veces Dios nos da la fortaleza. A veces Dios nos enseña
cómo nosotros tenemos que comportarnos ante la presencia de Dios, cómo a veces Dios quiere probarnos muchas veces, pero muchas veces nosotros a veces nos sentimos a veces desanimados. Hay momentos que me he puesto, a veces hay momentos que me he sentido a veces triste. Hay momentos que a veces yo me he sentido a veces ya no seguir adelante. Y yo le digo al Señor, dame la fuerza, Señor. Pero la palabra del Señor nos dice que cómo nosotros podemos descuidar una salvación tan grande. La palabra del Señor nos enseña que nosotros no hacemos lo que retrocedemos. Dios nos ha dado la victoria para seguir adelante. Y Cristo es el que pelea por nosotros. Es el que lucha por nosotros. Pero muchas veces, a veces nosotros nos sentimos tristes. Muchas veces nos sentimos sin fuerzas. Pero hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante hasta que Cristo venga. Yo he hecho mío este texto bíblico en Hebreos capítulo 2. Yo he hecho mío este versículo desde que yo me convertí. Yo le digo a mi esposa, sigamos adelante. Hermanos, a veces nosotros, muchas veces nos sentimos sin fuerzas. Pero Dios es bueno, hermano. Yo no me canso. Yo digo, Señor, a veces empieza uno a decir, bueno, y vienen muchas cosas en la mente que el diablo a veces empieza ahí a minar su mente. Pero yo digo, no me cansaré yo. A veces vengo ahí temprano, empiezo a acomodar las sillas. Si vengo temprano, el pastor me ha dado una llave, yo vengo y abro la puerta. Si fuera el sábado, igual manera. Y yo digo, Señor, gracias porque me has dado la fuerza. El rey David se sentía en ese momento sin las fuerzas. En ese momento él se humilló y se postró. Y la Biblia dice que ayunó y se tiró a la tierra. Así vemos muchos pastores que han dejado su ministerio. Pero Dios le dice, levántate. Nosotros hemos ido a predicar en la calle y usted ve hombres que saben la palabra de Dios. Usted, hermano, usted va a la calle y empieza a predicar en ese lugar donde nosotros vamos a predicar. Dios le bendiga a mis hermanos que se esfuerzan en ir a predicar la palabra de Dios. Así, hermano, esté lloviendo, haya frío, ahí estamos con la gracia del Señor y la fuerza que nos da Dios. Y usted mira, hermanos, aquellas personas necesitadas de la palabra de Dios. Usted los ve ebrios a ellos, pero ellos se acercan a escuchar la palabra de Dios. Y ellos dicen, gracias porque nos traen esta palabra. Y a veces, muchas veces el diablo, hermano, te va a querer sacar de la iglesia. Este jueves nosotros estábamos evangelizando ahí. Y déjame decirle que en ese momento llegó un joven. Y ese joven empezó a decir que estuvo 8 años en la cárcel. 8 años en la cárcel. Y que en la cárcel había conocido al Señor. Y este hombre estaba ahí sin hogar, sin familia, sin nada. Solamente tenía una Biblia. Y yo pienso que la Biblia, y medio de la Biblia tenía sus documentos. Y él decía que 8 años estaba en la cárcel, o estuvo en la cárcel. Pero nosotros lo encontramos ahí. Y sabe lo que él estaba tomado. Después de darle a Dios la victoria, la salida, el hombre lo que busca es refugiarse. Porque las tentaciones, hermanos, están en la puerta. Muchas veces nosotros hemos tentado. Muchas veces nosotros hemos probado. Pero Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos da la fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí vemos este hombre, hermano. Le dijo el profeta, o le dijo Josué, dijo Acán, hijo mío, da la gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale la alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras, dice. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho.
Yo quiero, hermano, nosotros tenemos que hacer lo mismo con Dios. Tenemos que siempre llegar al Señor y declararle nuestro pecado, pero muchas veces nosotros ocultamos nuestro pecado. Muchas veces nosotros no le declaramos el pecado al Señor, o muchas veces nosotros tenemos oculto el pecado, así como este hombre. A veces usted puede ser un predicador, usted puede ser un evangelista o un adorador del Señor y usted oculta el pecado. O tal vez usted toca un instrumento o canta aquí y usted oculta el pecado. Pero el pecado sale a la luz, porque así le salió al rey David. Imagínense que ya había pasado un tiempo, porque ya había nacido su niño. Ya había nacido el niño, imagínense, yo pienso que había pasado un año. Cuando llegó el profeta Natán enviado por Jehová. Es que Jehová, hermano, nosotros, como le digo, podemos ocultar el pecado, pero Dios lo sabe. Tarde o temprano el pecado va a ser descubierto. Así como el rey David. Acán estaba escondiendo lo que Dios había dicho que no tomaran del anatema. Y él había declarado lo que había hecho. Y miren lo que había agarrado. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un ligote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, dice, y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra y medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Imagínense, hermano, cuando Josué, Dios le había dado la victoria, porque Dios dijo que estaría con él. Le dijo: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios le había dado la victoria. Ellos habían, Dios le había dado la victoria, habían derrubado las murallas de Jericó. Pero ¿qué pasa? Cuando hay pecado, nosotros no crecemos. O cuando hay pecado, no hay bendición. Y el pecado viene a la familia. Porque también vemos otro relato: los hijos de Elí ministraban en la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que aquellas mujeres que iban a adorar al Señor eran abusadas por aquellos hijos perversos que tenía aquel sacerdote. Y el juicio vino a su casa. Ya no regresaron después que llevaron el arca del pacto cuando iban a la guerra. Ya no regresaron estos hijos. La noticia que llegó a Elí fue que el arca de pacto había sido tomado por los filisteos. Y dice la Biblia que este hombre o este sacerdote era de peso, porque dice que cayó para atrás y murió. A Acán le pasó lo mismo. Dice que trajeron todo lo que tenía, sus hijos, sus animales, y todos fueron apedreados y quemados. Y ahí fueron sepultados hasta el día de hoy. El pecado oculto sale a la luz. Declarémosle el pecado al Señor, hermano. La Biblia dice: estas cosas escribo, si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo, el cual es amplio para perdonar. Yo no sé cuál sea su pecado de usted o mi pecado mío, pero hay que declarárselo al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y este juicio vino a la casa del rey David. El diablo atacó a David cuando él estaba desarmado. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer del versículo 4.
Y cuando parezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os salte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchas veces nosotros vamos a ser probados, pero resistid, dice la palabra de Dios. Muchas veces, hermano Luis da unos ejemplos de aquellos predadores, cómo cazan su presa. Andan en manada y hasta que agarran un solo, a esa ataca. El diablo así es, hermano. Cuando usted se descuida, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de venir a la iglesia, cuando usted deja de ayunar, cuando usted deja de escudriñar la escritura, poco a poco se va apagando el espíritu. Poco a poquito. Y cuando se daste cuenta, estás afuera. Por eso nosotros, sea como sea, cansados, trabajados o cargados, como dice la Biblia, vengamos a la iglesia. Acá venimos a recobrar fuerzas. Acá venimos a cantar alabanzas. Acá venimos a darle la gloria a Dios. Aquí, hermano, nos gozamos. Mira esas alabanzas de adoración lindas. Usted no quisiera dejar de cantar. Alabado sea el nombre de Dios. Dios bendiga el ministerio. Bendito sea el nombre de Cristo. David sufrió las consecuencias de su pecado. Dios reprobó lo que David había hecho. Dios levantó sobre David un mal que salía de su propia casa. Y nosotros vemos aquí, después que se fue el profeta Natán, mire lo que dice en el capítulo 9, en el capítulo 12, verso 9. Porque dice, porque pues tuviste en poca la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire lo que había pasado aquí en este relato de la Biblia. No solamente adulteró, sino que también asesinó. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el juicio vino a la casa del rey David. Y vemos nosotros ahí que mismo David vio con sus ojos cuando sus mujeres eran entregadas a sus vecinos, lo que hizo en secreto, hoy lo que está viendo en público. El mismo Señor le dijo, lo que él había hecho en secreto, él lo iba a hacer a la plena luz. Y su mismo hijo, dice la Biblia que cuando se levantó Absalón para quitarle el reinado, dice que dejó 10 concubinas y él huyó con sus hombres. Y esas 10 concubinas, dice que pidió consejo a aquellos hombres que eran consejeros del rey David,
Y dice que ellos mismos les pusieron tienda para que se acostara con aquellas concubinas. ¿Para qué? Para que agarrara poder él. Y él salió huyendo. Y vemos también que la Biblia dice que tenía también otro hijo llamado Amnón. Y Absalón tenía una hermana muy hermosa, de buen parecer, Tamar. Imagínense que dice que se enamoró locamente de su propia hermana. Dice acá en la Biblia que David mismo mandó a su hija que le fuera a hacer de comer a su propio hermano. Imagínense que este hombre no tenía un corazón que en realidad quería a su propia hermana, sino dice que se había enamorado locamente de ella. ¿Y sabe lo que sucedió? Usted lo sabe. La violó. Dice la Biblia que la violó. Así usted, jovencita que está en este lugar, o usted joven, si usted tiene un noviazgo, respete a su novia. Respete a su novia. Imagínense lo que pasó aquí. Dice que la violó y después la desechó. ¿Sí? Muchas veces el hombre quiere abusar de la mujer, pero Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría para discernir el bien y el mal. Pues nosotros tenemos que reservarnos para el Señor. Amén. Así, si usted tiene un amiguito allá que no es cristiano, usted tiene que alejarse de él. Tiene que alejarse de él. Usted sepa escoger sus amistades. El hombre del mundo no quiere nada bien con usted. Por eso nosotros vemos mucha mujer fracasada en este mundo. Por eso aquí, imagínense que hay bastantes jóvenes, solteros. Acá está lleno de jóvenes. Yo le digo a los hermanos, una vez miré ahí como unos 10 jóvenes ahí. Gloria al Señor, le vamos a orar para que vengan muchas mujeres acá, le digo yo al hermano César. Bendito, estamos bendecidos, hermanos, porque imagínense acá, hay bastante juventud en la iglesia Remanente Fiel. Acá los lunes hay como unos 60, 70 jóvenes que vienen a gozarse en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero aquí vemos, hermanos, que eso es lo que le vino al rey David a su casa. Imagínense cuántas cosas, ¿verdad? Por el pecado. A veces el pecado está en la casa, el pecado oculto, nosotros a veces no lo sabemos. A veces nosotros tenemos nuestros hijos, pero no sabemos lo que hacemos. Y parece que nosotros decimos que sí sabemos lo que están haciendo nuestros hijos, pero mi hermano, usted no sabe a veces, muchas veces, lo que esconden nuestros hijos. Pero ante Dios todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Nosotros estamos desnudos ante los ojos de Dios. A veces usted puede decir, no, es que yo le reviso el teléfono a mi hijo, a mi hija, pero a veces muchos jóvenes lo tienen bloqueado. Usted puede decir que tiene un hijo ejemplar. Yo puedo hacer lo mismo, yo tengo una hija ejemplar. O muchas veces usted puede decir, no, que yo veo una bonita familia. Porque los ves que entran a la iglesia, oh, gloria a Dios. Dice, no, familia bendecida. Sí, mi familia está bendecida, gracias a Dios. Porque buscamos al Señor y nos esforzamos a buscar al Señor. Y aquí vemos las consecuencias que llegaron a la casa del rey David. Y no solo eso. Imagínense que también dice que después de cometer esa violación, sus hijos del rey David fueron muertos. Y más adelante habla también la escritura que dice que el diablo excitó a David. Y dice que mandó a hacer un censo. Y el pueblo de Israel otra vez dice que fue excitado por el diablo. Muchas veces, como le digo, nosotros vamos a ser tentados por el enemigo. Pero hermano, la palabra es la lámpara. La palabra es la luz para guiarnos.
Lámpara a mis pies es tu camino, dice, lámpara a mis pies es tu palabra y alumbrera en mi camino. La palabra es la que nos ilumina, la que nos alumbra. Esta palabra es la que nos ayuda a nosotros. Hermanos, si usted escudriña la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros nos vamos a conducir ante Dios. Imagínense que el rey David después dice que fue excitado por Satanás. Y otra vez llegó el profeta. Imagínense, muchas veces puede decir, ¿por qué viene a mí aquellas pruebas si usted no sabe que Dios quiere usar su vida? Muchas veces, mire, nosotros vemos a Job, fue probado. Y nunca dijo que Dios le había Dios le había dado esa, o sea, Dios lo había probado, pero era un hombre, dice la Biblia, que era un hombre temeroso, justo delante de Dios. A veces nosotros no podemos decir eso. ¿Será que habrá algún temeroso aquí? Imagínense, dice que fue excitado por Satanás. Y llegó el profeta y 3 cosas le dio a escoger. 7 años de hambre, le dijo. O 3 meses caer en la espada de su enemigo, o 3 días en la espada de Jehová. Él escogió caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Así usted, que tal vez puede decir que no hay perdón para sus pecados, el Señor, Él es el que perdona sus pecados. Bendito sea el nombre de Dios. En Romanos capítulo 10 verso 8 dice: mas qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra: confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos. El mismo Señor que es de todo es rico para con todo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay que declarar, hay que creer en nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy en la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, con él y él conmigo. El Señor está en la puerta. Cristo es la puerta. Él es la vida, Él es el camino. Solamente en Él podemos encontrar vida eterna. Tal vez usted está perdido en el alcohol. Tal vez un día, tal vez usted estuvo predicando aquí. Tal vez un día usted ministraba la alabanza aquí. Pero Dios lo quiere levantar. Porque Dios es poderoso. Dios es maravilloso. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que se porta a la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Toda la palabra o toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir a toda justicia, a fin que el hombre sea, dice, eternamente preparado para toda buena obra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así, hermanos, yo no sé cuál sea su pecado, pero Dios en esta noche quiere perdonar sus pecados. No ocultemos nuestro pecado, hermano. Declarémoslos a Dios. Arrodillémonos.
Cierre sus ojos, hermanos. Él es bueno y maravilloso. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Dios mío. Porque tú eres maravilloso, Dios, aleluya. Eres digno de toda la gloria, Padre. Te pedimos, Señor, en esta noche, Padre, que perdone nuestros pecados y nos limpies de toda maldad, Padre. Ayúdanos, Dios mío, Padre, Señor, a seguir adelante, Padre. Tu palabra dice, Padre, que usted quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Tal vez alguno, Dios mío, está perdido, Dios mío, en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, Padre. Pero tu palabra dice, Padre, que vengamos a ti tal como estamos, Dios mío. Oh, Padre, te pedimos en esta noche que limpie nuestros pecados, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que nos ayudes a seguir adelante. Tu palabra dice, bienaventurados seamos, Padre, aleluya. Tu palabra dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, bienaventurados, dice tu palabra, los que lloran, porque ellos recibirán misericordia, Padre. Muchas veces te fallamos, Padre. Muchas veces, Dios mío, Padre, ocultamos nuestros pecados, Padre. Pero tú conoces, Dios mío, nuestros corazones, Padre. Y tu palabra dice que bienaventurado el de limpio corazón, porque él verá a Dios aquel día, Padre. Dios mío, bendice a tu iglesia, Padre. Oh, Padre, te adoramos, Dios amado. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que perdona tus iniquidades, es el que sana tu dolencia, el que sacia de bien tu boca. Bendito eres, Señor amado, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia es a tu diestra para siempre, Padre. Bendito eres, Cordero Santo. Te damos gracias, Padre, porque no escatimaste a tu propio Hijo, sino lo entregaste en la cruz por amor a nosotros, Padre. Te damos gracias, Dios mío, amado Dios, por el amor tan grande. Porque tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó Dios su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias, Dios mío. Te pedimos, Señor, que limpien nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, estar preparado, Dios Padre, para aquel día, Dios mío, cuando tú vengas, Padre, por tu iglesia, Dios mío, Padre. Porque tu palabra dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios y también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si os hubiera dicho, pues voy a preparar morada. Oh, Padre, gracias, Dios mío. Te pedimos, Padre, que cuando tú vengas, Señor, no nos dejes, Señor, aquí en este lugar. No nos dejes en este mundo, Padre. Llévanos, Dios mío, aleluya. Llévanos contigo, Padre, cuando tú vengas por tu iglesia. Alabado sea tu nombre, porque tu palabra dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Yo no sé si usted se alegra, iglesia, aleluya, pero Cristo viene pronto por su iglesia. Alabado sea el nombre de Dios, porque los tiempos se están cumpliendo, aleluya. Gracias te damos, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo